Un cordial saludo a toda esta preciosa comunidad que nos reunimos alrededor de los sermones del pastor David Yonggi Cho. ¿Cómo están? Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes. El poder de las palabras, tremendo tema que vamos a estar examinando durante 3 sesiones más. Impresionante. Jesús nos habló del poder de las palabras. Jesús fue impresionado por las palabras de fe de un centurión, por las peticiones de Pedro, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Proverbios nos enseña acerca de las palabras que nos pueden enlazar. Nos dice que el poder de las palabras es tan grande que la vida y la muerte están allí, y el que la ama comerá de sus frutos. Es impresionante. La Biblia dice que siendo un miembro tan pequeño, ¿cómo puede ser domado? Y que el que lo logre domar, bueno, va a ser bendecido. Entonces, esto es un tema impresionante, es bien impactante, va a ser algo denso, es largo, ya adelanto desde por sí. Prepárese, siéntese de pronto si lo quiere escuchar en 2 sesiones o algo así, pero estúdielo bien. Es un tema que va a renovar toda su vida, porque las palabras son una expresión de nuestra fe. Alguien puede decir yo tengo fe, pero lo demuestra con sus palabras, ¿ok? Entonces es muy importante porque las palabras son la materia prima del Señor para nuestros milagros. Anótelo bien, grábeselo bien. Es las palabras las que el Señor usa para que nuestros milagros sucedan. Y bueno, hay algo importante y es que aprendimos en el último mensaje, y es si usted puede dañar sus milagros con sus palabras. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces nada, empecemos hoy con la lectura de este mensaje que es bien impactante, el poder de las palabras. Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Recuerdo haber leído una vez que en la revista Son de los Estados Unidos un artículo que comentaba cómo habían logrado capturar a 2 delincuentes gracias a un loro. Christie, el loro que reside en Richmond, era el protagonista de este episodio. Se trataba, según la revista, de un loro súper inteligente, pero en realidad el loro cuando habla no utiliza su propio vocabulario. Estrictamente habla, no, cuando habla no utiliza su propio vocabulario. El loro, por más que hable 5 o 50 palabras, tiene un poder creativo en su lenguaje porque se limita a imitar el sonido. O sea, el loro no tiene un poder creativo, solamente imita el sonido que él escucha. Por el contrario, el lenguaje del hombre no es una mera pronunciación, sino que contiene una ideología, un pensamiento, una implicancia, un sentido, una filosofía y hasta una observación artística, de manera que la palabra del hombre tiene una estrecha relación con su mentalidad. Nosotros no podemos disociar la palabra de la mentalidad, porque la palabra del hombre es moldeada por su propia mentalidad. Entonces, ¿cómo podemos usar tanto la mentalidad como la confesión de la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso es una pregunta muy importante que tenemos que pensarla. Quiero explicar esto a través de la historia de David, quien utilizó su mentalidad y su palabra a la manera de Dios y consecuentemente gozó de una vida de éxito. ¿Cómo logro tener, es el primer punto, cómo logro hablar palabras de fe? Eso es un punto muy importante. ¿Cómo logro hablar palabras de fe? Muchas personas se preguntan eso. Y vamos a verlo a continuación. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Primera de Samuel 17, 34 al 35. La primera confesión fue frente al rey Saúl.
Pero cuando leemos este pasaje no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que David fuera tan valiente. David era apenas un joven de menos de 20 años, pero ¿cómo es posible que atacara leones y osos sin temor? Les arrancara la piel y los golpeara hasta matarlos. Esto se responde fácilmente si comprendemos que no es por el arma que podamos tener en las manos, sino por la lucha que se define en nuestra mentalidad. Si vencemos en la lucha de la mente, venceremos en la lucha real. Pero si perdemos en la lucha de la mente, perderemos en la lucha real. Ahora piense en David, quien se determinó a pensar como Dios. David era un pastor de ovejas, no había recibido una educación formal, de todas maneras era alguien que adoraba y servía a Dios desde niño y tenía como costumbre meditar en Dios. Sobre todas las palabras, David tomó muy en serio este versículo que dice que tenga dominio sobre los animales salvajes. Esta porción revela que Dios es el Dios creador del universo y esto está en Génesis. Basándose en este pasaje, David imaginaba cómo mataría a los animales salvajes, olvidándose de su condición física y edad. En otras palabras, realizaba técnicas de disciplina mental. De esta manera, la imagen propia de David dejó de ser de un joven pastor de ovejas y pasó a ser la de un guerrero experimentado. Es por eso que cada vez que David veía a los leones y los osos para capturar, los veía venir a capturar sus ovejas, David se levantaba y luchaba contra ellos hasta matarlos. La clase de David, la clave de David, perdón, estuvo en que conquistó la victoria en la lucha de la mente. David pensaba por fe. Cuando Dios hizo al hombre, le dio potestad de dominar la tierra y todo lo que hay en ella. Por tanto, tengo el poder de vencer a estos animales feroces. David ya había vencido a los leones y a los osos en su imaginación. Para él era fácil enfrentarlos. Él se basó en la palabra de Génesis, donde él había recibido dominio sobre la creación y simplemente de esta manera podía atacar a estos animales con denuedo. En caso de que David hubiera pensado, no puedo, no se puede, es imposible, y se hubiera dejado llevar por la ansiedad y el temor, entonces los animales salvajes no hubieran retrocedido. Es más, lo hubieran comido a él. No obstante, David ya había ganado la batalla en la mente, por tanto pudo vencer también en la lucha real. De la misma manera, la victoria y el fracaso en nuestras vidas dependen de nuestra mentalidad. Tremendo. Siguiente punto, las palabras son espirituales e influyen en el mundo físico. Esta parte es supremamente importante y le pido que por favor la escuche con mucha atención. Yo mismo, el Señor, te entregaré en mis manos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Yo hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos. La segunda parte de esta confesión que hizo David frente a Goliat es esta. La confesión de fe demuestra cuán valiente era David, a tal punto que parece un golpe directo a la cara de Goliat aún antes de iniciar el duelo. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel y al rey Saúl, maldiciendo a Dios, todos se quedaron quietos y con un sentimiento de fracaso y derrota absoluto. Pero David dijo con denuedo, yo voy a pelear contra él. He matado leones, he matado osos. Cuando yo cuidaba el rebaño de mi padre, lo mismo le sucederá a este Goliat. ¿Qué le parece si hacemos una comparación objetiva entre Goliat y David? Goliat era un hombre de casi 3 metros de estatura, su uniforme de campaña pesaba 60 kilogramos. Si tan solo
Si tan solo su uniforme pesaba tanto, podemos imaginarnos qué enorme era este hombre. El pueblo de Israel estaba atemorizado de oír la voz amenazadora del gigante. Durante 40 días en el valle de Ela, ya estaban vencidos mentalmente en la batalla contra Goliat, todo el ejército de Saúl. Pero David era diferente, tenía apenas 16 años de edad, prácticamente no tenía experiencia en guerra y además su físico no se comparaba con el de Goliat. Parecía una batalla ya definida. Sin embargo, David pensaba diferente. ¿Cómo es que este filisteo pagano, incircunciso, se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente y a su pueblo? Por cuanto Dios está con nosotros, él, Goliat, no es nadie. No importa su estatura ni el peso. David no pensaba en otra cosa que en la victoria que Dios le había dado. Acá quiero hacer una pausa y quiero que usted piense por un momento cómo es su mentalidad. ¿Usted tiene la mentalidad de David o la mentalidad de Saúl y de su ejército? El espíritu que había en Saúl y en su ejército era un espíritu de temor, de amedrentamiento, y lo expresaban en sus palabras. David llegó con el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, y él inicia declarando palabras de fe. Tal vez usted nunca había examinado las declaraciones de David, y precisamente eso es lo que estamos haciendo en este capítulo, examinar una a una las declaraciones que David dijo, porque son muy importantes. O sea, las palabras que él dijo son claves que el Señor nos deja para poder conquistar y nos da una importancia a las palabras que nosotros decimos que definitivamente las tenemos que aprender. Entonces, cuidado, palabras de ejército de Saúl o palabras de David. Continuemos. La mentalidad humana advertía que era inútil atacar a Goliat, pero David, que había recibido la mentalidad divina, pensaba diferente. La mentalidad de Dios hizo que su imagen propia fuese transformada completamente para llegar a ser un guerrero de Dios. Ya no era ese joven pastor de ovejas que veía con los ojos de la tercera dimensión, sino que la cuarta dimensión de la mentalidad de Dios hizo que concibiera una autoimagen distinta y pasó a ser un guerrero de Dios, quien determina la victoria y la derrota de la batalla. En la esfera de la mentalidad, David era un guerrero más fuerte y un hombre de mayor estatura. Pensaba como un grande, por tanto, lo que proclamaba con su boca eran las palabras de un grande. Las palabras de la cuarta dimensión que proclamó David con su boca ataron todas las condiciones de la tercera dimensión que pronosticaban una clara victoria de Goliat sobre el joven David. Las condiciones de la tercera dimensión empezaron a ser gobernadas por el poder de la confesión de la palabra de la cuarta dimensión. Así como dice la palabra de Dios, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto está en Números 14, versículo 28. Las palabras de fe de David hicieron que la victoria se revirtiera. De manera que esta batalla no medía la fuerza, sino el uso de la invisible fuente de poder de la cuarta dimensión mediante la mentalidad, la fe y la confesión de la palabra. Esta era la batalla real que tenía que librarse. Esto es importante, porque usted cree que a veces tiene que luchar en lo físico, y no, ahí no está la batalla, no es contra carne y sangre, es una batalla en la mente, en su fe y en sus palabras. Cuidado con eso. Ahora es el turno de comparar el otro personaje, el rey Saúl. Esto es importantísimo. Comparemos al rey Saúl con David. Saúl era un hombre que había sido ungido para gobernar Israel. Era uno de los líderes más destacados de la época, pero Saúl pensó que David no podía con Goliat. Oye, es absurda esa idea de salir a pelear contra Goliat. Él es un general del ejército que nunca perdió una batalla en su vida. Pero tú eres un jovencito de apenas 17 años. Es imposible. Y trató de rebajar el ánimo de David. Esta mentalidad de Saúl no provenía de Dios, sino se fundamentaba en su propia experiencia, en la lógica. Era un rey, pero en su pensamiento sobreabundaba el fracaso basado en sus experiencias pasadas. Y a pesar de que se trataba del rey de Israel, la nación escogida,
tenía ansiedad y temor de ser derrotado y esclavizado por los filisteos. Sin embargo, David pensaba que Goliat era nada más que un león o un oso muerto. David observó a Goliat desde el punto de vista divino, motivó, motivo por el que lo categorizó como un león o como un oso más de los varios que ya había matado. Saúl pensaba que iba a ser derrotado, pero David pensaba que iba a vencer al enemigo. ¿Por qué razón David y Saúl pensaban de una manera totalmente distinta, a pesar de que servían al mismo Dios? Esto es importante. Uno puede encontrar cristianos en una misma congregación, en un mismo ministerio, habiendo recibido la misma palabra, pero tienen una mentalidad diferente. Y bueno, esto va en los énfasis de tal vez el pastor o los líderes que tal vez usted ha recibido palabras, si le dan un énfasis a ciertas cosas y a otras cosas no. Y tal vez al estudio y lo que usted ha escuchado, lo que usted ha estudiado en la palabra de Dios, no le ha dado énfasis a la fe, no le ha dado valor a lo que es conquistar y avanzar por fe. Y es importante mirar la mentalidad de David y la mentalidad de Saúl. Vamos a examinarlo. El pastor Cho continúa diciendo, David pensaba del lado de Dios y sabía cómo administrar su vida en base al poder de Dios. Era un hombre que sabía cómo vivir con el poder de Dios y no con sus propias fuerzas. Por otro lado, Saúl servía al mismo Dios, pero no reflejaba el poder de la fe en su vida y confiaba en su propia fuerza, poder y experiencia. En palabras más simples, la mentalidad de Saúl era de la tercera dimensión, era de lógica, mientras que la mentalidad de David era de la cuarta dimensión, de fe. De esta manera, si perdemos en la batalla de la mente, también perderemos en las batallas reales, en nuestra vida real. Por tanto, tomemos el control de los pensamientos primero cuando vayamos a hacer algún tipo de conquista. Si perdemos en nuestra mente, también perderemos en la realidad. David estaba en una situación de inferioridad comparándolo con Saúl y Goliat. Se parecía a las piedras que había escogido para lanzar, nada de valor. Pero la razón por la que David fue usado por Dios se debe a que tenía una magnitud de pensamiento mayor. La segunda confesión demuestra claramente que la magnitud del pensamiento de David era más grande que la de Goliat. La magnitud del pensamiento. Esta es la clave por la que David se destacó y su vida fue especial. Las dos confesiones que relata el capítulo 17 del primer libro de Samuel revelan cómo podemos lograr el lenguaje de la cuarta dimensión. El lenguaje de la cuarta dimensión proviene de la mentalidad de la cuarta dimensión. Basándonos en la historia de David, hemos aprendido que la mentalidad es fundamental para que nuestras vidas sean elevadas hacia la cuarta dimensión. De aquí en más, quiero dar tres condiciones que se necesitan para pensar y hablar en la cuarta dimensión. Esta parte es bien importante porque nos habla acerca, ya vimos que las palabras influyen en el mundo físico, pero el pastor ingresa ahorita en una parte muy importante y es las condiciones para hablar palabras de fe. Esta parte es muy importante porque muchas personas no saben hablar el lenguaje de la fe. Y al no saber hablar el lenguaje de la fe, hablan su propio lenguaje, hablan el lenguaje como la anécdota del lorito que él contaba al comienzo, comienzan a repetir lo que dice la noticia, comienza a repetir lo que dice las personas del común sin fe, y comienzan a repetir lo que todo el mundo dice, y más que todo, palabras negativas que se escuchan. Y aquí esta parte que el pastor va a empezar a enseñar es la parte trascendental para empezar a tener un lenguaje de fe. Entonces, en primer término, él habla que una de las condiciones para aprender a hablar el lenguaje de fe de la cuarta dimensión es el arrepentimiento. Vamos a examinarlos uno por uno y este es el primero. Para empezar necesitamos una base que nos permita hacer uso de la mentalidad y el lenguaje de la cuarta dimensión en nuestra vida cotidiana.
tal como necesitamos creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador para ser salvos. Hace falta llenar algunos requisitos básicos para pensar y hablar en la cuarta dimensión. Esto es importante porque forma nuestra autoimagen espiritual. Las tres condiciones que presento a continuación servirán de filtro y desharán todos los elementos negativos que habitan en nuestra mentalidad y lenguaje. ¿Listo? Entonces, en primer término, arrepentimiento. La mayoría de la gente conoce que el pensamiento y el lenguaje positivo los beneficia. De hecho, escucha muchos discursos y predicaciones donde se enfatiza la necesidad de pensar y hablar positivamente. Pero, extrañamente, la gente no piensa ni habla positivamente, sino que se deja invadir por pensamientos y palabras negativas. Y como consecuencia de esto, cae en un pozo de frustración y ansiedad. La Biblia explica por qué el hombre, aunque sabe que el pensamiento y el lenguaje positivo son buenos, no los practica. Esto es increíble y la mayoría de los cristianos lo saben. Pero es cierto, no lo practican, no lo practicamos en algunas ocasiones. Primero, el hombre tiene una tendencia a pensar y hablar negativamente. Dios no lo creó de esa manera a usted. El hombre fue creado según la imagen de Dios. Por consiguiente, Dios tiene destinado que nosotros pensemos y hablemos positivamente de una manera activa y creativamente. Pero luego de la caída de Adán, la mentalidad y el lenguaje fueron corrompidos, tornándose negativos. Es por eso que la gente se ha acostumbrado al pensamiento y al lenguaje negativo y lo ha tomado como algo natural. Segundo, tras la caída de Adán, las circunstancias fueron corrompidas, en consecuencia el mundo vive en medio de la ansiedad, el temor, el afán y la preocupación. El mundo caído está lleno de cosas negativas. En especial las cosas negativas se transmiten a través de los medios masivos, la televisión, las películas y la publicidad, y es algo que contagia. Las noticias transmiten un mensaje que se reduce a nos moriremos todos. Las noticias son negativas. Vivimos en una era en la que las informaciones y los conocimientos que nos ofrece el mundo nos atemorizan. Eso es lo que produce. En síntesis, el ADN del pensamiento del hombre ha sido corrompido por causa del pecado. Además, el hombre está expuesto a circunstancias negativas y es por eso que vive encerrado en una jaula de pensamientos negativos. Es el estado de muchos cristianos, lamentablemente. Las palabras que provienen de una mentalidad negativa tienen un tremendo poder destructivo y terminan destruyendo relaciones y dañando a personas a nuestro alrededor. Pero lo peor parte se la lleva el mismo que emite las palabras negativas. Por tanto, no debemos dar lugar a pensamientos negativos, ni mucho menos a hablar palabras negativas. De la misma manera, las palabras positivas son importantes, ya que influencian no solo nuestras vidas, sino también todo nuestro destino y todo alrededor. Por tanto, debemos esforzarnos para pensar y hablar positivamente y corregir el pensamiento corrompido del hombre. Debemos esforzarnos para pensar positivamente y hablar positivamente. Debemos esforzarnos para obtener el derecho a pensar positivamente. Pero, ¿cómo podemos adquirir este derecho? A través del arrepentimiento, querido hermano, querida hermana. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, de manera que por más que hubiesen pensado positivamente, no hubieran podido cambiar sus circunstancias y el destino, excepto que se arrepintiesen, recibiesen el perdón de sus pecados y fuesen aceptados por Dios. Primeramente debemos estar en paz con Dios para que el Espíritu Santo obre sobre nuestros pensamientos y para que estos se conviertan en positivos. Es por eso que el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo dijo que la primera condición para entrar al reino de lo positivo era el arrepentimiento. Por tanto, debemos acercarnos a Dios en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es la palabra griega metanoia. No solo implica cambiar de dirección y salir del pecado, sino también implica un cambio total que abarca también nuestros pensamientos y emociones. En pocas palabras, arrepentirse es cambiar nuestro corazón. Es decir, arrepentirse es confesar y clamar por nuestros egoísmos, malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida,
Arrepentirse es abandonar los pensamientos pecaminosos, renunciar al pecado y volver a considerar a Dios como el centro de nuestras vidas. En otras palabras, arrepentirse es inclinar la balanza del egocentrismo al teocentrismo. Estrictamente hablando, por más que tenga años congregándose en la iglesia, si vive una vida egocéntrica, acorde a su avaricia y su pensamiento pecaminoso, no es una persona que ha atravesado por un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento implica no solo un cambio de pensamiento del corazón, sino abandonar el pecado, renunciar al egocentrismo y volver a Dios. Un arrepentimiento sin obras de nada sirve. Es a través de un genuino arrepentimiento que adquirimos el derecho de pensar positivamente. El que no se arrepiente se encuentra en enemistad con Dios. Por tanto, Dios nos no ayuda a obrar milagros positivos, por más que piense y hable positivamente. Por tanto, debemos arrepentirnos de todo corazón y hacer que Dios ocupe el centro de nuestras vidas. Tremenda esta parte. Arrepentimiento. El arrepentimiento nos coloca en una situación correcta con Dios. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es la palabra metanoia, cambio de mentalidad. Usted creía que robar era bueno, usted cambia su mentalidad y dice, no, esto no es bueno. Usted creía que la inmoralidad era buena, usted cambia su mentalidad y dice, no, eso es malo, y voy a hacer cambios. Usted creía que tal vez engañar a alguien era bueno, usted renueva su mente y usted dice, voy a ser una persona honesta y transparente. Eso es arrepentirse, no es tanto llorar, tirarse al piso y derramar lágrimas, es más un cambio de mentalidad. Es lo que nos está enseñando aquí el pastor Cho. Segundo, él habla de identidad, va a hablar acá de identidad. Dice, una vez que la esencia del pensamiento corrompido haya cambiado y usted se haya vuelto a vivir una vida teocéntrica con el objetivo de pensar y hablar positivamente, debe tener una claridad de que es un santo hijo de Dios. ¿Qué padre le daría una piedra a un hijo si éste le pide un pan? ¿Qué padre le daría una serpiente a un hijo si le pide un pescado? La Biblia dice, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo te dará a ti cosas buenas, las cosas que tú le pidas. Mateo 7:11. La identidad que dice que somos hijos de Dios nos dará la confianza de que Dios es el Padre que nos protegerá siempre. Hace mucho tiempo atrás vi en un diario una foto que me llamó mucho la atención y no pude dejar de reírme. Era la época en que Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. La foto mostraba cómo Kennedy tenía una reunión con los ministros de cada secretaría. Obviamente la reunión era de carácter serio y confidencial. Además, los reunidos estaban discutiendo acerca de un tema de nivel mundial y no a nivel nacional, pero al observar atentamente noté que la cámara había capturado el momento en que el hijo del presidente John, debajo de la mesa, estaba tirando de los pantalones de su padre. En caso de que se hubiese tratado de un extraño, seguramente hubiese sido capturado por el personal de seguridad. ¿Quién se atrevería a tirar de los pantalones del presidente de una nación que estaba discutiendo un asunto histórico de suma importancia? Sin embargo, John era el hijo del presidente, razón por la que pensaba, haga lo que haga, mi padre se complacerá de mí. Lo mismo sucede con nosotros. Todo aquel que recibe a Jesucristo se reconvierte en un hijo de Dios. Por tanto, podemos vivir con denuedo y valentía en este mundo como hijos de Dios. Cuando tengamos la certeza de que somos hijos de Dios, podemos vivir pensando que todo saldrá bien. Aquella persona que confiesa que Dios, Señor de los cielos y la tierra, es su Padre, puede pensar positivamente. Se le va a facilitar porque sabe que Dios el Padre proporcionará cosas buenas para su vida. Tremendo. Tener clara nuestra imagen de hijos de Dios. Es impresionante cómo esta relación debe ser un rema para nuestras vidas. Tiene que ser algo específico para nuestras vidas. No puede ser simplemente una canción que cantemos o algo que leamos,
tiene que ser una realidad. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios y debes actuar en consecuencia de eso y tener confianza con tu Padre. La tercera condición para tener unas palabras de fe em, es que se desarrollen realmente en milagros, es tercero, la cruz de Cristo. Esto es importantísimo y el pastor dice lo siguiente respecto a esto. Para vivir positivamente debemos tener un fundamento legal para hacerlo. La vida cristiana no consiste simplemente en confesar lo creo y nada más. Eso es una aclaración muy importante, sobre todo para los que no comparten este tipo de enseñanzas. Aún los hijos deben tener alguna razón para acudir a sus padres. No es que un padre le da $10 porque su hijo le dice, papá, dame $10, sino que debe haber una razón. Ahora, en caso de que mi hijo venga diciendo, papá, la otra vez dijiste que me ibas a dar $10, así que cumple tu promesa, no quedaría otra salida que yo le diera el dinero. De manera que tenemos que aferrarnos a la redención de la cruz de Jesucristo, que es nuestro fundamento legal. Todos nosotros merecemos ser abandonados por cuanto hemos pecado, pero aún así podemos acercarnos a Dios con denuedo, porque Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue quebrantado. Es por eso que podemos orar y creer positivamente. Si el Señor no hubiera sido crucificado en la cruz, no habría razón por la que Dios tuviese que perdonarnos, a pesar de nuestras peticiones por el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos el fundamento por el cual podemos pedir el perdón de nuestros pecados. Esta es la causa por la que podemos pensar en positivo. Para poder pensar y hablar en la cuarta dimensión, primeramente debe arrepentirse y determinar a Dios como el centro de su vida. En segundo lugar, debe tener una identidad que dice que usted es un hijo de Dios. Por último, debe hablarle a Dios basándose en el fundamento legal de la redención de la cruz de Jesucristo. Si hace estas tres condiciones, la base de su pensamiento y lenguaje, se puede decir que usted ya está preparado y tiene la actitud para experimentar la cuarta dimensión. El siguiente paso consiste en la disciplina de proclamar la palabra rema de la cuarta dimensión en su boca. Esta parte es supremamente importante. Proclamar la palabra rema que Dios le ha dado, las palabras que el Señor ha colocado en su vida, que usted sabe que son específicas para usted. Aquí hay un punto importante y es que usted debería tener una palabra rema para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para sus finanzas, para cada desafío que usted emprenda. Usted necesita tener una palabra específica donde Dios le diga, sí, voy contigo. ¿Listo? El sermón continúa de la siguiente manera. Dice, así como lo he aclarado previamente, la mentalidad y el lenguaje están estrechamente ligados el uno con el otro. De modo que para hablar un lenguaje positivo, activo y creativo debe haber una transformación en su manera de pensar para alcanzar la manera de pensar de Dios. Para cambiar nuestro pensamiento y lenguaje al pensamiento y lenguaje de Dios, debemos moldear nuestra vida con la oración y la palabra, hasta llegar a la instancia de proclamar la palabra rema de la cuarta dimensión. Podemos sembrar en nuestro corazón el pensamiento de Dios a través de la oración, pero es necesario una oración larga y prolongada. Algunos argumentan que la oración no está en la cantidad, sino en la calidad, pero no es cierto. La oración nos permite tener una relación más profunda y estrecha con Dios. Algunos oran 15 o 30 minutos, algunos una hora, otras personas se dedican más de una hora diaria. Por, pero esto es como la visión del río del templo del profeta Ezequiel. Aquellos que oran 10 minutos por día son como el agua que llega hasta los tobillos. Con la gracia del Espíritu al nivel del tobillo no se puede triunfar por fe en el mundo. Los que oran 30 minutos por día es como el agua que llegó hasta las rodillas. Ese es un nivel más alto a comparación de los tobillos, pero aún así es sumamente difícil alcanzar el éxito en la vida. Los que oran una hora diaria es como el agua que llega al nivel de la cintura. Se puede decir que se encuentran atados por el poder del Señor. No obstante,
Los que oran más de una hora diaria nadan en medio del río de la gracia del Espíritu Santo. Si se sumerge en el río del Espíritu, vive por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, debemos orar por más de una hora, como mínimo todos los días. Obviamente, orar es como trabajar arduamente, lo cual no resulta nada fácil. Además, eso no solo conlleva un esfuerzo físico, sino que se genera un ataque espiritual. Lo que más odia el diablo es que los santos oren. Es por eso que trata de reducir las horas de oración, poniendo diversas excusas. Solo existe una manera de contrarrestar esto: orando más de una hora por día. Determine y llévelo a la práctica. Pida para que pueda vencer al diablo por el poder de Dios. De esta manera, usted experimentará el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Comenzará a ver las cosas desde el punto de vista de Dios de una manera clara, concisa y limpia, y comenzará a vivir por el poder de Dios. Todo aquel que no vive de acuerdo a su fe no es más que polvo, por más que tenga toda la autoridad, potestad y gloria. Aquel que no vive edificando justicia en su corazón vive en falso. Aquel que ha perdido la justicia no es más que polvo, por más que tenga muchas riquezas. En segundo lugar, debemos sembrar la palabra en la tierra de nuestros pensamientos. La manera eficaz de sembrar la semilla del pensamiento de Dios en nuestro corazón es sembrando la palabra de Dios en nuestro pensamiento. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene el pensamiento de Dios. Si nos ponemos la armadura del pensamiento de Dios, podemos lograr cosas que jamás nos imaginamos con la fuerza humana. Si pide al Señor que le dé una palabra y el Señor se la concede milagrosa, milagros ocurrirán. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Cuando nos referimos a la palabra, pensamos en la Biblia, lo cual es el Logos, que es dado a todos los hombres. Es a través del Logos, el cual fue dado a todos los hombres que viven en el planeta Tierra, que conocemos a Dios y su gracia. Sin embargo, existe otra clase de palabra que nos permite experimentar el mundo espiritual de la cuarta dimensión: la palabra rema. Es la palabra que el Espíritu Santo inspira, especialmente del Logos. La razón por la que la palabra rema es importante se debe a que la palabra que se encuentra encerrada en la letra entra en mi pensamiento, se aferra a mí y obra el milagro, trae convicción y trae certeza. Es por eso que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo, es decir, la palabra rema. Cualquier persona puede leer el Logos y conocer a Dios y su gracia, pero para obtener fe en la cuarta dimensión es necesario recibir la palabra rema, que es dada por la divina inspiración del Espíritu Santo. Pastor Cho cuenta acerca de cómo el evangelista y pastor D. L. Moody dice que se refirió a la fe basada en la palabra rema de la siguiente manera: he orado para que Dios me dé fe durante mucho tiempo y estaba aguardando que la fe caiga del cielo como una ráfaga. Pero la fe no venía hasta que un día leí Romanos 10:17, que decía: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me di cuenta de que había estado orando equivocadamente, sin abrir las páginas de la Biblia. A partir de ese instante experimenté cómo mi fe crecía rápidamente. Además, la palabra rema nos ayuda a superar los obstáculos, pues mueve al mundo espiritual de la cuarta dimensión. Laura Wilkinson, quien había ganado el primer puesto en el salto de Juegos Olímpicos de Sydney, había sufrido una fractura en la pierna derecha y su entrenador había decidido no tenerla en cuenta para las Olimpiadas. Pero al leer Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ella sintió una gran inspiración. Se trataba de la palabra rema para su vida. Meditaba y confesaba la palabra repetidas veces durante todo el día. Y digo, gracias por ello, eh, porque la palabra rema, di cuenta ella, empezó a dominar sus labios. Wilkinson leía y confesaba esta palabra decenas de veces por día. La clave de la repetición es oír la palabra de Dios de nuevo. Ese mismo pensamiento de Dios que se lanza y se vuelve como un boomerang.
Cuando escuchamos la palabra rema repetidamente, el poder que tiene la palabra rema transforma nuestra mente y cuerpo. No se trata de parapsicología o control mental, como algunos dicen. Se trata de aplicar el poder del evangelio a nuestras vidas. Una vez que la palabra gobierna nuestro lenguaje y sale de la boca, vuelve a nuestros oídos e incrementa la fe y obra el milagro. A través de la confesión de la fe, pudo sacarse de encima su lesión y recibir la medalla de oro. No todos experimentan esta clase de milagros. Wilkinson tuvo que orar, clamar y leer la palabra con el propósito de experimentar el mundo de la cuarta dimensión. Fue en ese transcurso que el Espíritu Santo le dio la palabra rema y creyó en la cuarta dimensión que iba a ser sanada de su lesión. En consecuencia, participó de los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de oro tal como lo había pensado y confesado. El poder que transformó vidas en medio de la cuarta dimensión se ha manifestado cuando recibimos y confesamos la palabra rema. De tal modo, es fundamental sembrar en nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios. La palabra recobra vida cuando aceptamos la palabra de Dios como la palabra específica en nuestra mente. La palabra obra activamente en nuestra mente y de esta manera gobierna nuestra vida. La confesión influencia positivamente sobre nuestros destinos y nos guía hacia una vida de bendición. De lo que el hombre guarda en su corazón, habla la boca. Tal es así que escuchamos a una persona hablando y podemos pronosticar cómo será su vida en el futuro. Eso se debe a que la vida depende de la mentalidad y la boca es el reflejo de lo que uno guarda en su corazón. Por tanto, sobre todas las cosas, el cristiano debe creer que Jesucristo es el dueño de sus pensamientos y permitir que su mentalidad y su lenguaje permanezcan bajo la influencia del Señor. Esta es la clave por la que alcanzarán el éxito mediante la espiritualidad de la cuarta dimensión. Bueno, ya estamos terminando. La conclusión es la siguiente. Desarrolle el lenguaje de la cuarta dimensión. Esta es la parte final y ya estamos concluyendo. El pastor Cho dice, la palabra que se desata por medio de la boca tiene la potestad para atar y desatar vida. No obstante, la mentalidad es la que da forma y color a las palabras. Por tanto, el simple hecho de preguntar, ¿qué piensa usted? Es algo importante. De lo que uno piensa, habla la boca. Y lo que uno habla con sus labios cambia el destino de la vida. Por tanto, debemos someter su mentalidad con el objeto de proclamar el lenguaje de la cuarta dimensión. En la vida de David podemos observar que el lenguaje de la cuarta dimensión proviene de la mentalidad. El hombre fue creado para hablar de lo que piensa. Por lo tanto, debe llenar su mente de arrepentimiento, de su identidad como hijo de Dios y de la victoria de la cruz del Calvario. Es en esta instancia que puede orar y proclamar la palabra rema. Esta es la técnica para que podamos desarrollar el lenguaje de la cuarta dimensión mediante la mentalidad. Fin del mensaje. Bueno, les dije que era largo, ¿no? Pero está impresionante, ¿cierto? Está muy bueno. Está muy, muy especial. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar pidiéndole al Señor por esta palabra tan especial. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que iniciamos. Gracias porque tú estás interesado en las palabras, Dios. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy te pedimos que tú limpies nuestras palabras. Hoy queremos venir delante de ti a pedirte perdón, Señor, por las palabras que han salido de nuestros labios. Perdona, Señor, las palabras ociosas de las cuales daremos cuenta. Tu palabra dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Hoy, Señor, te pedimos que por favor tú nos ayudes a limpiar nuestra mente y nuestro corazón de negativismo. Quita de nosotros la tendencia a estar esperando cosas negativas. Quita de nosotros la tendencia de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán a ser negativos, a esperar noticias malas, a esperar que las cosas no se den. Quita eso de nuestras vidas. Señor, hoy nos arrepentimos de haber alojado en nuestra mente pensamientos de enfermedad, de pobreza, de destrucción, de división.
Perdónanos, Señor, por haber alojado eso en nuestra mente. Hoy nos arrepentimos, hoy pedimos perdón, pedimos que nos limpies en la cruz del Calvario de todo pecado y de toda maldad. Renunciamos, Señor, a eso. Padre, hoy con la autoridad que nos das, cancelamos, diga eso, cancelo toda obra del enemigo, cancelo todo aquello que haya sido atado y desatado de manera maligna, Señor, con mis palabras. Hoy anulo eso, Señor. Si usted se acuerda de palabras que usted desató, de confesiones negativas que usted hizo, por favor, confiéselas, entrégueselas al Señor. Dígale, Señor, yo renuncio a esas palabras. Y repítalas, dígale, cuando yo dije esto, yo las cancelo, Señor. Palabras contra sus finanzas, palabras contra sus hijos, contra su hogar, contra su futuro, contra su salud, contra terceras personas. Dígale, Señor, yo renuncio a esas palabras. Las anulo por el poder de la sangre de Jesús. Cancelo esas palabras con la sangre de Cristo. Vaya delante del Señor, tomes este tiempo y hable con él. Hable usted con sus propias palabras. Que ataron, Señor, mi vida. Señor, y tú me has enseñado cómo David, por medio de sus proclamaciones, él desató un ambiente de victoria, él creó un ambiente de bendición alrededor. Hoy renuncio, Señor, a la mentalidad de Saúl. Hoy renuncio a la mentalidad del ejército del pueblo de Israel frente a Goliat. El Señor, yo renuncio a esa mentalidad de perdedor, esa mentalidad de fracaso, esa mentalidad, Señor, que no puede tener fe, esa mentalidad de incredulidad, de temor, de inseguridad. Y renuncio a todo lo que quiere robar la identidad mía como hijo de Dios. El Señor, hoy yo me baso en la cruz del Calvario para ser positivo. Ver tu cruz, ver la obra tuya en la cruz del Calvario, me infundes fe, esperanza y amor. Las tres cosas que permanecerán siempre, Señor. Ver tu obra en la cruz me da aliento, ver tu obra en la cruz me da fuerza, Señor, porque nada me separará de tu amor al verte a ti en la cruz del Calvario. Dígale, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque mis palabras son renovadas. Señor, limpio hoy mi corazón del negativismo. Señor, esa semilla que sembró el enemigo, esa semilla que sembró el enemigo con palabras que escuché en los noticieros, esas palabras que sembró el enemigo en mi corazón y puso semillas a través de ese familiar que habló cosas negativas, ese familiar que hizo un comentario despectivo. Señor, yo anulo esas palabras, no las acepto en mi corazón, diga eso. No acepto esas palabras de maldición sobre mi vida, proferidas por terceras personas. Diga, Señor, yo renuncio a esas palabras de maldición por completo. Y hoy, Señor, declaro, tengo la mente de Cristo, declare eso. Yo tengo la mente de Cristo, la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida. Y hago un compromiso con el Señor, memorizar la palabra de Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y dijo en otro lugar, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo santificará? Guardando tu palabra. Dígale, Señor, hoy hago ese compromiso de memorizar esas palabras específicas. Cada necesidad que usted tiene debería tener una palabra rema, una palabra específica con la cual usted ore. Así que ore por esas palabras, confiéselas, memorícelas y hágalas parte de su oración. De esta manera usted tendrá un lenguaje de la cuarta dimensión, un lenguaje de fe, un lenguaje de milagros. Señor, declaramos que nuestras palabras son redimidas. Diga, Señor, mi lenguaje es santificado. Y hoy declaro que por la bendición tuya, Señor, todos los milagros son posibles. Entonces, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por llamarme la atención y ayudarme a cambiar mis palabras. Y, Señor, a partir de hoy, cambio, Señor, la forma en que hablo y me expreso. Porque mis palabras son la materia prima para que tú obres milagros en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor,
Bendigo a cada persona que está conectada, que escucha este mensaje, que está recibiendo tu palabra. Desato salud sobre ellos, desato prosperidad, bendición, arrepentimiento, desato esa identidad como hijos de Dios, esa revelación de la cruz tuya, Señor, la desato en ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Un aplauso al Señor ahí donde usted está, si usted puede hacerlo. Padre, gracias. Dígale, gracias, Señor, por este tiempo. Muy bien. Llegamos al final de este primer mensaje. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, hay algunos que les gustan los mensajes largos, hay otros que les gustan los mensajes cortos. Bueno, Dios los bendiga. No olviden suscribirse al canal. No olviden visitar los demás videos. Gracias a todas las personas que envían sus mensajes, que siembran, que comparten los mensajes a otras personas. Muchas gracias. Dios los continúe bendiciendo. Les quiero hacer una recomendación final. Si usted ve una petición en los comentarios, responda, envíe una palabra, envíe un versículo, envíe una oración, envíe una palabra de ánimo. Las personas que están colocando allí los mensajes son personas que necesitan del Señor, son personas que necesitan una palabra de aliento. Por favor, eh, tómese un minutico y dígale, voy a enviar una palabra de aliento a esta persona. Bueno, Dios los bendiga. En la pestaña comunidad van a encontrar devocionales y los links para las noches de oración. Bueno, compártale este mensaje a alguien que lo necesite y recuerden que aquí siempre van a encontrar palabras de fe, de esperanza y de amor. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.